Pueden tomar sus asientos. El libro de los Hechos es un libro que nos relata el desarrollo, inicio de la iglesia primitiva. Este libro de los Hechos es un libro resumido en 28 capítulos que describe cómo se desarrolló la iglesia primitiva. También describe quién es el artífice y director de la iglesia, y también describe en su inicio cómo Jesús ascendió, los discípulos lo vieron irse, y también cómo Jesús prometió al Espíritu Santo para la iglesia. Finalmente, en el capítulo 2, el Espíritu Santo apareció en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, y llegó con un soplo de repente, y toda la iglesia primitiva que estaba congregada en Jerusalén recibieron al Espíritu Santo. Luego de esto, después de que recibieron al Espíritu Santo, se levantaron hombres como Pedro, que predicaron el evangelio y anunciaron el evangelio a todo el mundo civilizado, desde Jerusalén, Judea, Samaria, y finalmente dijo el Señor Jesús: predicarán hasta lo último de la tierra. Y hoy, este día, que es lo último de la tierra, que es lo lejano desde Jerusalén, su punto de origen, hoy, esta mañana, estamos predicando el mismo evangelio que la iglesia primitiva predicó, el evangelio de las buenas nuevas de salvación para los perdidos. Seguido a esto, se desarrollaron 3 viajes misioneros del apóstol Pablo por todo el mundo civilizado de aquel entonces. Y Pablo en Romanos anuncia y dice: he anunciado y he predicado y me he dado la tarea que todo el mundo civilizado conozca del evangelio de Cristo. Finalmente, el apóstol Pablo termina en este capítulo 28 del libro de los Hechos, preso en Roma, pero predicando el evangelio en un arresto domiciliar. Ese es el libro de los Hechos, al cual le invito para que usted pueda animarse a leerlo, escudriñarlo y estudiarlo, para que el libro de los Hechos lo pueda inspirar a usted como iglesia a caminar en los caminos de Dios. En el capítulo 20 que hemos leído, el apóstol Pablo va en dirección hacia Jerusalén. Estamos en el capítulo 20, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en donde él está saliendo de Asia Menor, de la ciudad de Éfeso, y va con dirección hacia Jerusalén. Y ese es su punto final de destino, y es donde él finalmente quiere llegar, justamente en el Pentecostés, para celebrar la Pascua allá en Jerusalén. Y en este versículo 20, capítulo 20, versículo 17 que hemos leído, el apóstol Pablo, como va en dirección hacia Jerusalén, se detiene en una ciudad que se llama Mileto. La ciudad donde el apóstol Pablo se detiene es Mileto. Antes de llegar a Mileto estaba Éfeso, pero Pablo no se quiso detener ahí en la ciudad de Éfeso, sino que quiso reunirse y ponerse ahí en Mileto, proveniendo de la ciudad de Troas. Cuando Pablo finalmente llega a Mileto, entonces Pablo hace el primer discurso, que es direccionado solamente para los hermanos cristianos. Este discurso al cual Pablo está desarrollando en este versículo 17 que hemos leído, es un discurso que va direccionado a la iglesia y a los ancianos tanto de Éfeso como de Mileto, a los cuales Pablo llamó. Es por eso que esta mañana vamos a hablar bajo el título El discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. El título de esta mañana y de esta predicación es El discurso de despedida en Mileto. Y vamos a aprender qué fue lo que el apóstol Pablo habló en este discurso, a quiénes se los dijo y cuál fue el propósito de este discurso. Habiendo dicho toda esta introducción,
Pablo relata el libro de los Hechos y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Como hemos dicho, este discurso que el apóstol Pablo direcciona es un discurso que lo hace a los ancianos de la iglesia de Éfeso y a los ancianos de la iglesia de Mileto. Y entonces Pablo empieza a desarrollar un sermón, un discurso, y este discurso lleva una particularidad que él empieza a anunciarle a esta iglesia que vienen momentos difíciles, vienen momentos en los que ellos todavía no lo han pasado, vienen momentos que muy probablemente ellos no lo van a entender, pero vienen momentos difíciles para la iglesia, vienen momentos de persecución, también vienen momentos de muerte para su propia vida. Y el apóstol Pablo les está anunciando y les está anticipando lo que les va a suceder a él mismo. Y él en este discurso lleva un objetivo de: uno, de despedirse como de la iglesia; dos, de encomendarle a estos ancianos la iglesia de Cristo y la grey del Señor; y tres, de anunciarles también que él mismo va a padecer por la causa de Cristo. Seguido a esto, empezó y les dijo: me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, a esta región, sirviéndole al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, acechanzas de los judíos. Y también nunca les he rehusado, nunca les he rechazado, y de anunciarlos el evangelio públicamente y por las casas. He testificado a los judíos y a los gentiles acerca de este arrepentimiento. El apóstol Pablo empieza a describirle a estos ancianos de Éfeso y de Mileto cómo él había servido y cómo él había predicado el evangelio. Les he predicado el evangelio con humildad, les he predicado el evangelio en medio de acechanzas de los judíos, les he predicado el evangelio sin dificultad, les he anunciado, les he enseñado las buenas nuevas, les he servido con lágrimas, les he servido con pruebas, les he anunciado a los gentiles, les he anunciado a los judíos, pero toda Asia Menor no ha dejado de recibir el evangelio de las buenas nuevas, porque yo me he encargado de anunciar, de testificar, de hacer lo que se me ha encomendado. Y lo que se me ha encomendado es anunciarle a los perdidos el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Con lágrimas, con pruebas, con llantos, no les he rehusado, no les he rehuido de anunciarles públicamente y en las casas. Ahí lo que nos enseña es de que el evangelio no se ha dejado de predicar en Asia Menor, no se ha dejado de predicar en el mundo civilizado del antiguo tiempo, y también no se ha dejado de predicar hasta esta fecha. El apóstol Pablo les dice: les he predicado y no les he rehuido, es decir, no ha habido ningún tipo de prohibición para predicarles el evangelio. Se los he predicado en lugares públicos, se los he predicado en las casas, se los he predicado por doquier, porque este evangelio ha nacido en Jerusalén, nació ahí en la cruz para que se predique en todas partes. Y es así como inició en la iglesia primitiva, y es así como también se ha anunciado. Usted no ha dejado de recibir este mismo evangelio que el apóstol Pablo estuvo predicando hace 2000 años. Se ha anunciado públicamente. En esta mañana el evangelio se le está anunciando a usted y se me está anunciando a mí y se le está anunciando a todas las personas que están en los medios digitales. Se les está anunciando el mismo evangelio de Pablo, el mismo evangelio que necesitan los seres humanos, el único antídoto para los seres humanos, que es el evangelio de Cristo. ¿Cuántos creen a ese evangelio? Ese mismo evangelio que el apóstol Pablo está diciendo en este discurso se ha anunciado públicamente
Esta mañana este evangelio se está anunciando públicamente para usted y para mí. Este evangelio se está anunciando para los perdidos. Este evangelio se está anunciando para las personas que necesitan de Cristo. Este evangelio no tiene restricciones. Esta mañana cualquiera que tiene oídos, cualquiera que tiene sentido puede escuchar este evangelio. Y si usted está esta mañana aquí, es porque Dios tiene misericordia de su vida. Se le está anunciando públicamente las buenas nuevas de salvación, el antídoto que todo ser humano necesita para su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Pero también les dice, les he anunciado por las casas. A usted se le ha anunciado el evangelio en los hogares de restauración. Usted es un producto de la predicación del evangelio de un hogar de restauración ahí en su zona, ahí en su distrito. Usted está aquí porque el día de ayer, sábado, en una reunión, se le estaba anunciando el mismo evangelio que el apóstol Pablo estuvo predicando ahí en Mileto en su discurso, en toda Asia Menor. Ese mismo discurso de las buenas nuevas, ese mismo discurso de salvación se ha predicado desde hace 2000 años en las plazas públicas, se ha predicado en los lugares públicos, así como se está predicando hoy en esta plaza pública, un lugar de congregación público donde están las puertas abiertas para toda persona que quiera venir a escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y también se está anunciando en las casas, sábado a sábado, semana a semana. Este mensaje, como el apóstol Pablo lo estaba predicando, no se ha dejado de predicar sábado a sábado en cada hogar de restauración. Se ha predicado el mismo evangelio de salvación para las vidas. ¿Y qué significa todo esto? Que de hace 2000 años Cristo vino a esta tierra, le dejó el legado a sus discípulos. Los discípulos agarraron el legado y no se ha dejado de predicar hasta el 2025 para que hoy, este día, usted y yo estemos escuchando por las plazas públicas, en los lugares públicos. Ya ahora ya no es allá en La Libertad, ahora es aquí en esta plaza pública donde se le está anunciando a usted y a los perdidos de que Cristo es la salvación para nuestras vidas. Seguido a esto, les dice: he testificado a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ahí define primeramente dos públicos. El primero es los judíos y el segundo es los gentiles. Dos públicos a los que el apóstol Pablo les estaba predicando en toda Asia Menor. Dos públicos que necesitaban el mismo antídoto de diferente manera. Los judíos necesitaban poner su fe, ahí lo dice, en Jesús. La fe de ellos estaba puesta en la ley. La fe de ellos estaba puesta en sus rituales. La fe de ellos estaba puesta en su religión. La fe de ellos estaba puesta en mitos, en liturgias. Y el segundo público eran los gentiles. Los gentiles necesitaban un antídoto. Los gentiles eran las personas que no eran del pueblo judío, que no habían aprendido las normas judaicas. Los gentiles eran los que no habían aprendido una religión. Los gentiles eran los que adoraban otros dioses. Los gentiles eran los que adoraban los dioses Baales. Pero estos también necesitaban un antídoto. Y el antídoto que necesitaban los gentiles era el arrepentimiento. El arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento de tomar una nueva dirección en su vida. El arrepentimiento de girar y cambiar su dirección de vida y sus decisiones. Ahora este mismo público es el mismo de ahora. Son dos públicos que se presentan en las plazas públicas y también en las casas. También se presentan ahora en este día. Hay personas que vienen así como los judíos,
llenos de religión y llenos de liturgia. Hay personas que han creído hasta la fecha de 2025 que una religión los puede salvar, que un Cristo negro los puede salvar, que un Cristo en madera los puede salvar, y están cegados así como estaban cegados los judíos. Pero para ellos les ha llegado en esta mañana el mismo mensaje del apóstol Pablo, y les dice: su fe no tiene que estar puesta en rituales, su fe no tiene que estar puesta en María, su fe no tiene que estar puesta en santos hechos por los hombres, su fe no tiene que estar puesta en ídolos hechos por los hombres, su fe no tiene que estar puesta en que usted tiene que confesarse, que usted tiene que hacer liturgias, que usted tiene que caminar por cuadras arrepentido y pidiéndole perdón de pecados a los hombres. Su fe tiene que estar puesta en el único que perdona pecados, y ese se llama Jesucristo, y ese se llama Jesús de Nazaret, el único que tiene la potestad para perdonar los pecados de los seres humanos, el único que tiene la potestad para dar y redimir el perdón que los seres humanos necesitan. Pero también les habla a los gentiles que vienen adorando ídolos, baales, a los gentiles que no conocen nada de la religión judaica. Y ahí entramos usted y entro yo, a esas personas que necesitamos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, un cambio de vida y un cambio de dirección. Y el apóstol Pablo les habla acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos ancianos de Éfeso y Mileto, el apóstol Pablo les dice: no he dejado de predicar este evangelio, no les he rehuido a ustedes de predicarles esto, a ustedes, al mundo civilizado de Asia Menor, a ustedes, a los judíos y a los gentiles. No les he dejado de predicar. ¿Y qué les he predicado? Pues lo que les he predicado es el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el que se me ha encomendado predicar, el que se me ha dicho que se le predique a los hombres. ¿Y por qué? Porque este evangelio es el único antídoto que puede sanar el corazón herido y desviado del ser humano. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. El único nombre que puede salvar, que puede restaurar, que puede darle salvación al hombre se llama Jesucristo. Y el evangelio de Cristo llama a los hombres para que se arrepientan de sus pecados y puedan creer y poner su fe en el Cristo sanador y salvador, al cual le vamos a dar una ofrenda de palmas en esta mañana. Estaba platicando con una persona esta semana y me estaba expresando ella todas las maneras que ella ha ido buscando su sanidad espiritual. Técnicas humanas a las cuales todo ser humano aspira, porque el ser humano en su interior tiene un vacío que Dios mismo se lo creó. Un vacío al cual solamente Cristo lo puede llenar. Pero los seres humanos, así como los judíos y así como los gentiles, han ido buscando por civilizaciones métodos humanos para llenar ese vacío. El mismo pueblo hebreo, cuando estaba en el Sinaí, solamente esperó unos minutos que Moisés subió a hablar con el Señor, y no tuvieron la paciencia para esperar de que Moisés descendiera. Y cuando Moisés descendió, ahí en el Sinaí, el mismo pueblo hebreo ya había solucionado su problema de vacíez, ya había solucionado a su manera su problema de vacíez. Reunieron todo el oro de Egipto que habían recibido de los egipcios y crearon un dios Baal hecho de oro. Y ese Dios, que es el oro, sinónimo de dinero, sinónimo de poder, le llamaron Dios. Y cuando Moisés descendió del Sinaí, se encontró con seres humanos que se habían olvidado de un Dios verdadero,
que se habían olvidado de un Dios que los había libertado y ahora estaban adorando a un Dios hecho por ellos, a un Dios hecho de oro y a un Dios que simbolizaba el oro y el poder del mundo. Y es así como están los seres humanos en esta actualidad. Están buscando dioses hechos a su manera, dioses hechos de su propia mano, dioses hechos de su propia creación, porque quieren llenar su propio vacío. Han buscado religiones, han buscado dioses hechos de su propia mano. Y los hebreos hicieron un dios de oro, representando el dinero. Y es así como los seres humanos ahora tenemos un dios de oro, hecho por manos de nosotros mismos. El Dios dinero al cual muchos seres humanos están adorando y el que creen que va a llenar su vacío. Pero el apóstol Pablo desde Asia Menor hasta la actualidad no ha dejado de anunciar y predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, diciéndole a los seres humanos: si ustedes crean un Dios, si ustedes crean una religión, si ustedes crean lo que sea, ese Dios y esa religión no les va a llenar. Ustedes necesitan hacer algo en sus vidas, y lo que necesitan hacer es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de adorar lo que no es Dios, arrepentirse de adorar a dioses hechos de mano y darle una vuelta a sus vidas y empezar a adorar al único Dios que merece adoración, y pongan su fe y pongan su confianza en ese Cristo Salvador que los va a rescatar de su vida. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. La predicación del apóstol Pablo fue el arrepentimiento. Se predicó en todo el libro de los Hechos. Lo anunció Juan, lo anunciaron los discípulos, lo anunciaron todos los siervos de Dios y lo anunció también el mismo Cristo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está ya entre vosotros. El arrepentimiento es lo que el ser humano necesita. Arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Pues arrepentirse es dar una vuelta total a mis decisiones que yo he tomado. Usted lleva un tiempo en una dirección, guiando su vida por sus pensamientos, por su corazón y por sus sentimientos. Usted ha llevado una vida bajo sus parámetros. Usted ha llevado una vida bajo sus decisiones y bajo sus normas. Arrepentirse significa decir: mis parámetros, mis normas, mis decisiones han sido equivocadas y ahora me arrepiento de haber tomado este camino y doy una vuelta y doy una dirección en mi vida. Y ahora ya no rijo mi vida. Y ahora ya no direcciono mi vida bajo los parámetros personales míos. Ahora voy a direccionar voy a direccionar mi vida bajo las normas que están escritas y estipuladas en la palabra de Dios. Y cuando el ser humano hace esa decisión, ese ser humano empieza a cambiar, y ese ser humano empieza a dejar de tomar, ese ser humano empieza a dejar de fornicar, ese ser humano empieza a ver el pecado y aborrecer lo que Dios aborrece, y empieza a amar lo que Dios ama. Ese ser humano empieza a cambiar su vida. Ese ser humano empieza a amar la familia. Ese ser humano empieza a centralizarse en las cosas de Dios. En una ocasión, de muchas, Juan iba en camino hacia el templo de la Hermosa. Este templo tenía un lugar particular que era el pórtico, se le llamaba el pórtico de Salomón. Y mientras ellos iban en el momento de la adoración, era el segundo templo hecho por los judíos. Y cuando Juan y Pedro iban hacia ese lugar de adoración para congregarse, se les apareció un cojo que estaba ahí en el pórtico de Salomón pidiendo limosna. Aquellos hombres, al darse cuenta de que ellos no llevaban oro y plata en las bolsas, fijaron su mirada a los ojos y le dijeron: no tengo una cora, no tengo $1,
No tengo $10, tampoco tengo Bitcoin, pero tengo algo, tengo una convicción dentro de mí. Tengo una convicción y tengo una decisión interna que te puede servir. Y al instante oraron por aquel cojo que estaba ahí y que tenía la fama de ser el cojo de toda la vida. Y oraron por él, y aquel cojo en ese momento se levantó. Pero los judíos vinieron y se asombraron. ¿Cómo es que estos hombres podían haber hecho estas sanidades? Se asustaron y dijeron: ¿con qué poder han realizado si ese es el cojo que todos conocemos? Si ese es el cojo a que todos le tiramos una cora. Si ese es el bolo al que todos lo miramos con lástima. Si ese es el hombre que nadie puede ayudar. ¿Con qué poder, con qué autoridad ustedes han hecho eso? Y mientras estaban interrogando los judíos a Pedro y a Juan, adivinen quién estaba a la par de ellos. El mismo cojo. El mismo cojo estaba dando testimonio del poder de Cristo. Mientras ellos lo estaban interrogando, el cojo, el que estaba tirado, el que estaba en un lecho, el que no podía caminar, ahora estaba parado y estaba presente dando testimonio que solamente el poder sanador de Cristo puede sanar a los cojos espirituales, puede levantar a los caídos, puede levantarte a ti de tu condición. Cuando llega el poder sanador de Cristo a nuestra vida, vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero luego de esto, que lo estaban interrogando, Pedro inicia otro discurso, así como el apóstol Pablo estaba dando un discurso. Pedro inicia una predicación en el pórtico de Salomón. Pero esta predicación llevaba esa particularidad, que ahora había un cojo a la par de él. Había un cojo, estaba el testimonio vivo de que Dios podía sanar a los lisiados, que Dios puede restaurar a los corazones heridos, que Dios puede restaurar cualquier condición del ser humano, que Dios puede restaurar cualquiera persona que necesita de Cristo. Y Pedro y Juan empezaron en el pórtico de Salomón a predicar el evangelio de las buenas nuevas, el mismo evangelio que el apóstol Pablo había predicado en Asia Menor, el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó en aquel entonces. Pero ahora estaba el cojo ahí junto a ellos. Y es así como este evangelio se ha venido predicando en las casas, se ha venido predicando en los lugares públicos como este día. Y así como aquellos discípulos predicaron junto al cojo, en aquella ocasión había un cojo que estaba dando testimonio, pero ahora estaba sano. Pero ahora no hay un cojo, sino que ahora vemos muchos cojos espirituales que hemos sido levantados, que damos testimonio y damos fe que Cristo es la salvación para nuestras vidas. Ahora vemos muchos cojos que estamos aquí dando fe y testimonio que si no hubiera llegado el arrepentimiento a nuestras vidas, no estuviéramos aquí en esta mañana. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y entonces cuando lo empezaron a cuestionar a Pedro, Pedro les empieza a predicar el evangelio, les empieza a relatar y les empieza a decir: bueno, a ustedes se les apareció el Cristo, pero ustedes no lo pudieron identificar, no lo pudieron ver. Es más, ustedes a ese Cristo, ¿saben qué hicieron con él? Ustedes lo crucificaron. Y toda esta predicación que se estaba dando en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era el lado exterior del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba cerca de la entrada del templo. Ese pórtico estaba
del patio de las mujeres y de los gentiles. El templo y el pórtico de Salomón para este entonces era el lugar de encuentro, era el lugar de enseñanza, era ahí donde se reunían los judíos, era ahí donde se reunían los discípulos. En el pórtico de Salomón es donde se disertaban las predicaciones. En el pórtico de Salomón era el punto de encuentro donde llegaban los maestros y explicaban, donde llegaban los apóstoles. Y ahí en el pórtico de Salomón es donde se generó un espacio público para que todas las personas que quisieran escuchar ahora de este mensaje del arrepentimiento pudieran llegar y pudieran sentarse. Ahora el pórtico de Salomón ya no está en Jerusalén. Ahora el pórtico de Salomón se ha trasladado hasta el Boulevard del Ejército, kilómetro 7. Ahora el pórtico de Salomón está aquí en esta mañana y está en este lugar, un lugar público donde se está disertando la predicación del Evangelio, donde se le está diciendo a los seres humanos del siglo XXI necesitan arrepentirse de sus pecados. El pórtico de Salomón era un lugar público. Y ahí en el pórtico de Salomón se levanta Pedro y empieza a disertar y empieza a decirles a ellos el mismo mensaje que el apóstol Pablo estuvo predicando en toda Asia Menor. Y les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿El qué? El haber matado a Cristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y les dice lo mismo que Pablo venía predicando. Por tanto, o así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando Pedro les dice esto, les dice la esencia del Evangelio. Pedro les dice que ellos lo que necesitan es lo que todo ser humano necesita. Yo quiero que usted abra su Biblia y lo leamos todos juntos, para que usted pueda ver cuál es la esencia del Evangelio que predicaron Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo en este discurso de Milet. Hechos capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes de anunciado, por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice el 19, arrepentíos, y qué más dice ahí, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando Pedro predica este evangelio, les dice en su capítulo 3, versículo 17 que acabamos de leer: es cierto, les dice, ustedes mataron al Mesías. Es cierto, ustedes lo asesinaron. Pero está bien, les dice. Eso ya estaba profetizado y eso tenía que suceder. Está bien, eso sucedió. Pero ustedes ahora, ustedes que lo mataron, ustedes que lo crucificaron, ustedes necesitan tomar una decisión ahora en sus vidas. Usted
necesita tomar una decisión. Y lo que le dijo Pedro fue lo siguiente: ustedes, judíos, necesitan, al igual que los gentiles, arrepentirse y convertirse. ¿Y para qué? Para que sus pecados sean borrados. Entonces el ser humano no necesita ir donde otro ser humano a confesar sus pecados. Entonces el ser humano no necesita una religión y una liturgia. Entonces el ser humano no necesita de confiar en un Dios Baal y en un Dios dinero. Entonces un ser humano no necesita en hacer mitos y hacer ritos. Entonces el ser humano no necesita de vestirse de una o y manera. El ser humano lo que necesita es recibir este mensaje que el apóstol Pablo predicó, que Jesucristo predicó y que los discípulos predicaron. El ser humano lo que necesita es arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. El ser humano lo que necesita es dar una media vuelta a su vida, arrepentirse de sus pecados. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El ser humano lo que necesita es arrepentimiento. Usted que me escucha, que lleva años intentando ser feliz, usted no puede ser feliz porque usted no se ha arrepentido. Usted que ha intentado con los placeres, con la droga, usted que ha intentado de diferentes maneras, usted lo que necesita es lo que los judíos necesitaban y lo que todo ser humano necesita: arrepentirse, convertirse, cambiar su decisión. Y un arrepentimiento significa dar una media vuelta en su vida. Usted lo que necesita es girar su vida, direccionar su vida en otra dirección, dejar de creer en sus creencias y creer a lo que dice la palabra. Y dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. El único antídoto que borra pecados se llama la sangre de Cristo. No hay otra manera para borrar pecados. El ser humano dice que nació en corrupción, creció en corrupción, y por tanto no hay una persona buena en esta tierra. El ser humano fue concebido en pecado y heredó el pecado adánico. Desde el nacimiento, el ser humano fue engendrado en pecado. Y ese ser humano necesita que sus pecados sean redimidos y sean borrados y sean limpiados. Pero solamente pueden ser limpiados por medio de la sangre de Cristo. Cuando ese ser humano se arrepiente, cuando ese ser humano se convierte, cuando ese ser humano dice: yo ya no voy a confiar en María, yo ya no voy a confiar en ritos, yo no voy a confiar en mis métodos, yo ya no voy a intentar ir por este camino, yo ahora me convierto, me arrepiento y quiero redención de mis pecados. Pero dice: para que venga la presencia del Señor y vengan tiempos de refrigerio. Yo no sé qué vida usted ha vivido. Yo no sé cómo lo ha tratado sus decisiones y este mundo. Yo no sé cómo usted lleve años golpeado, mayugado por sus decisiones y por los ataques de este mundo. Pero lo que puedo decirle y lo que le puedo asegurar es que usted necesita en su vida un tiempo de refrigerio. Usted necesita un descanso. Usted necesita decir: ya intenté de una y de otra manera. Usted necesita decir: yo ya intenté criar a mis hijos. Usted necesita decir: yo ya intenté tomar mis propias decisiones y ya me equivoqué. Yo necesito un momento de paz. Yo necesito un momento de liberación. Yo necesito tener refrigerio en mi alma. Estoy cansado de perseguir las banalidades de este mundo. Estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Yo necesito un tiempo de refrigerio, pero ese tiempo de refrigerio se le promete, y Dios lo promete en su evangelio, a aquellas personas que dicen: yo quiero convertirme al evangelio, yo quiero arrepentirme, yo me he equivocado y ahora tengo la fe puesta en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Para que venga la presencia del Señor y traiga tiempo de refrigerio. Usted lo que necesita en su vida
es tener la presencia del Señor. Usted lo que necesita en su vida es tener al Señor en su vida. Lo que usted necesita es tener al Señor Jesús en su corazón. Y cuando el Señor Jesús en su corazón reine, sus prioridades van a cambiar, sus decisiones van a cambiar. El ser humano no necesita que le demos cuestiones externas. El ser humano no necesita más una canasta básica. El ser humano no necesita una limosna como el cojo. Pedro y Juan le dijeron: tú no necesitas una limosna más. Usted no necesita una cora más. Usted no necesita un atuendo más externo. Usted lo que necesita es el evangelio de Cristo. Usted lo que necesita es el antídoto verdadero. Usted lo que necesita es convertirse, arrepentirse y decirle: Señor, he tomado malas decisiones en mi vida, me arrepiento, entra en mi vida y reina mi corazón. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Usted lo que necesita es tener un tiempo de paz en su vida. ¿Cuántas guerras lleva usted peleando con su marido? ¿Cuántas guerras lleva usted peleando con su mente? ¿Cuántas guerras lleva usted peleando en su corazón? ¿Cuántas guerras usted lleva peleando en su interior? Y hasta la fecha ninguna la ha podido vencer. Usted necesita paz en su vida. El ser humano necesita paz. El ser humano necesita un refrigerio. El ser humano lo que necesita es tener un tiempo de paz. El ser humano vive en guerra. El ser humano camina por la calle y si le atraviesa a uno, le pega 2 plomazos y lo mata. El ser humano, a alguien le quita un parqueo y se tira a matar por un parqueo. El ser humano se pelea una herencia. El ser humano se pelea cosas terrenales. El ser humano está en guerra, en envidia, en odio, en mentiras, en lascivias. Pero el ser humano tiene una promesa, y la promesa es la siguiente: si se convierten y se arrepienten, vienen tiempos de refrigerio para tu vida. En medio del caos, en medio de la desesperación, vienen tiempos de paz y refrigerio. Pero lo que necesita el ser humano es arrepentirse para que haya perdón de pecados y vengan tiempos de refrigerio para su vida. Y les envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Y entonces aquellos judíos, ¿sabe qué fue lo que pasó? En el pórtico de Salomón se desarrolló la primer predicación en un espacio público, así como ahora. Y en ese momento 3,000 personas levantaron sus manos, convirtieron sus corazones, se arrepintieron genuinamente y dijeron: hemos creído a la religión judaica, hemos creído a los dioses baales, hemos creído a los dioses atenienses, pero ahora nos convertimos de nuestros malos caminos, nos arrepentimos y creemos en ese Dios del arrepentimiento y creemos en ese Jesucristo. Y 3,000 personas pasaron y se convirtieron y le dieron su vida a Cristo y se arrepintieron de sus pecados. Ahora ese mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó en su discurso se está predicando en esta mañana. Arrepentíos y convertíos para que usted pueda limpiar y yo pueda limpiar mis pecados. Pablo siguió, volviendo al discurso de Pablo. Pablo siguió su discurso en despedida de Mileto. Y Pablo le dice: hermanos ancianos de Éfeso y de Mileto, no sé qué me espera, presiento que viene la muerte, pero igual, dice el apóstol Pablo en su discurso, de ninguna cosa hago caso. Me vayan a matar, me vayan a sacrificar, de nada hago caso. No he hecho caso en todo este tiempo y no voy a hacer caso de aquí con mi dirección a Jerusalén. El apóstol Pablo en su discurso sigue diciendo: tampoco estimo mi vida. En otras palabras les está diciendo: tampoco me importa si me vayan a matar. Pero con tal me maten, hagan lo que sean con mi cuerpo físico,
con tal de que yo alcance una meta, con tal que yo alcance y cumpla por lo que a mí me llamaron y por lo que a mí se me apareció Cristo, camino a Damasco. Porque a mí se me asignó algo, dice el apóstol Pablo. Pero con tal que yo alcance mi meta, que es el ministerio que recibí del Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo recibió el ministerio del Señor Jesús directo en camino a Damasco. ¿Y cuál fue este ministerio? Dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Y con tal de que yo, dice el apóstol Pablo en su discurso en Mileto, alcance este propósito, no me importa que me maten, no me importa que suceda lo que sea, pero mi propósito y mi misión de vida es lo siguiente: anunciarle a Asia Menor, anunciarle a Atenas, anunciarle a Éfeso, anunciarle a Corinto, anunciarle a Filipos, anunciarle a todo el mundo civilizado, anunciarle a Antioquía de Pisidia, anunciar en Jerusalén, anunciar en Judea, anunciar en Samaria. Señores judíos, gentiles, señores del Salvador, señores de todo el mundo, necesitan convertirse y arrepentirse de sus pecados. Con tal de que yo alcance eso, no importa, pero que los seres humanos escuchen que necesitan arrepentimiento de pecado. No me importa que me maten. Sé que me van a matar, no sé qué me espera, pero no estimo preciosa mi vida. Y ahí lo que puede usted ver es lo siguiente: usted puede ver una línea de interés del Espíritu Santo para con el ser humano. Usted puede ver cómo el mismo apóstol Pablo no escatima ni su propia vida. Y usted puede ver ahí un reflejo de Cristo, como el mismo Cristo no escatimó ni su propia vida para que se anunciara el evangelio del arrepentimiento hasta este siglo. Y cómo puede ver usted ahí el amor de Cristo. ¿Cómo puede ver usted ahí el amor de Cristo? ¿Para qué? Para que este evangelio no se deje de anunciar en los lugares públicos y en las casas sin obstáculo y sin impedimento. Para que este evangelio se anuncie en las casas, en los lugares públicos, y los seres humanos no dejen de escuchar que necesitan arrepentirse de sus pecados. Usted puede ver una prioridad, un interés primordial del apóstol Pablo por predicar este evangelio, sacrificando su vida, sacrificando lo que sea. Y más adelante este mismo apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: estoy a punto de ser sacrificado, Timoteo, y el tiempo de mi partida ya está cercano. Pero le dice lo siguiente: Timoteo, sigue predicando este mismo evangelio. Sigue diciéndole a los seres humanos que necesitan arrepentirse. No les hables de fábulas, no les hables de historia. Diles a los seres humanos que están inundados de pecado y anunciando que solamente pueden ser perdonados de sus pecados si se arrepienten. Y así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, también nos dice ahora y nos dice a usted y a mí: usted y yo necesitamos seguir anunciando que los seres humanos necesitan perdón de pecados, anunciarles y decirles: no pueden limpiarse de sus pecados si no se arrepienten y no se convierten de sus malos caminos. Y le dice, antes de ser sacrificado: he peleado la buena batalla, Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Pero ¿sabes qué, Timoteo? No solo a mí, Timoteo. ¿Cuántos se alegran por eso? No solo a mí, Timoteo, sino que también a aquellos que aman la venida del Cristo Redentor. Ese mismo evangelio está también disponible para todos aquellos que hemos tomado una decisión de arrepentirnos y convertirnos. Para todos aquellos que estamos esperando la venida de Cristo a nuestras vidas. Y Timoteo, he peleado, he anunciado, pero también te he dicho, he peleado. Predica, anuncia. ¿Y qué vas a predicar, Timoteo? Que los seres humanos necesitan arrepentirse de sus pecados.
Y esa es la esencia del evangelio. Y entonces, finalmente, cuando terminó su discurso, cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas Pablo, oró con todos los ancianos de Éfeso y de Mileto, y todos se le echaron al cuello. Y ahí fue un mar de lágrimas. Y todos empezaron a llorar porque sabían de que ya no lo iban a ver. Pablo les dice: es última vez que van a ver mi rostro. Pablo les dice, como dicen, bye bye, arrivederci. Nos vimos. Como cuando usted se despide de alguien en el aeropuerto. Las lágrimas salen, la gente llora porque ya no va a ver a su ser querido. Ahí en Mileto, los ancianos de Éfeso y de Mileto empezaron a llorar tendido por el apóstol Pablo. Y estaban llorando porque un gran siervo de Dios iba a morir. Porque un gran siervo de Dios que había predicado el evangelio del arrepentimiento iba a morir. Pero también esas lágrimas estaban llorando porque a pesar de que ese siervo de Dios muriera, porque a pesar de que hasta el mismo Cristo murió, pero ese mensaje del evangelio, pero ese mensaje del arrepentimiento no ha muerto y no se ha detenido. Hasta esta mañana esas lágrimas están llorando porque esta mañana se está anunciando el mismo evangelio que el apóstol Pablo estaba hablando en ese discurso, el evangelio del arrepentimiento. Los hombres mueren, los cuerpos mueren, pero la palabra de Dios no muere y se sigue anunciando y se le sigue diciendo a los hombres: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, finalizando el discurso del apóstol Pablo, sabiendo ellos que ya no verían más su rostro, lo acompañan al barco y se despiden de ellos. Y entonces se despiden y finalmente Pablo toma su barco y se va hacia Jerusalén. El mensaje de esta mañana fue el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pero ese discurso, mientras él se despide de sus hermanos, es un discurso que lleva la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es: seres humanos necesitan perdón de pecados. Seres humanos necesitan que sus pecados sean limpiados. Seres humanos, sus pecados no van a ser perdonados por otros seres humanos, porque a nadie se le ha dado la potestad de perdonar pecados, solamente a Jesucristo. Seres humanos, si necesitan paz y refrigerio, necesitan hacer algo. Necesitan, número uno, despojarse de su pecado. Seres humanos, si usted no se despoja de ese pecado que lo asedia, usted no va a poder arrepentirse. Usted necesita tomar una decisión. Pedro y Juan predicaron en el pórtico de Salomón, pero ahora no está Pedro y Juan, pero está el mismo espíritu de Pedro y Juan predicando en esta mañana, anunciándole a los hombres, anunciándole a la iglesia, anunciándole a los seres humanos lo mismo. Es cierto, les dijo Pedro, ustedes mataron al Mesías. Ustedes lo mataron por ignorancia. No sabían que él era el Cristo. Está bien. Es cierto, dice el mismo Espíritu, usted ha vivido su vida como la ha vivido por ignorancia. Usted se ha equivocado, lleva 4 o 5 matrimonios. Usted ha tomado decisiones equivocadas por ignorancia, porque no conocía al Cristo, porque no sabía que Jesús salvaba, que Jesús redimía, que Jesús llenaba los corazones. Y usted intentó de una y de otra manera. Es cierto, les dijo Pedro y Juan, pero ahora se les está anunciando el evangelio. Ahora
ustedes están saliendo de la ignorancia. Ahora a ustedes se les está diciendo, hay un Cristo que los puede sanar y los puede libertar y los puede llenar y los puede restaurar. Es cierto, por ignorancia usted ha tomado malas decisiones en su vida. Es cierto, por ignorancia usted ha creído en dioses que no son dioses. Es cierto, por la tradición de nuestros padres, muchos crecimos en una religión, muchos crecimos adorando lo que no era Dios, muchos crecimos en misas, muchos crecimos en ritos, muchos crecimos de diferentes maneras, por ignorancia. Pero ahora se les ha anunciado el evangelio. Ahora se les ha dicho, seres humanos, por ignorancia ustedes iban donde el cura para que el cura les pidiera, les sanara y les diera perdón de pecados. Pero ahora que ustedes salen de la ignorancia, se les anuncia un mensaje que les dice: no es el cura, no es María, no es un ser humano, es Cristo, por medio del arrepentimiento de los seres humanos. Ahora se les dice. Entonces 3,000 personas dijeron: yo quiero a ese Cristo. Esta mañana no habemos 3,000 personas, pero el mismo Espíritu dice y anuncia de que el ser humano necesita arrepentirse y convertirse de sus pecados. Esta mañana, si usted ha venido, no es por casualidad. Si usted está aquí esta mañana, usted necesita lo que todo ser humano necesita: es arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.